Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de esta serie que cada vez tengo que censurar más para que la plataforma no me censure ni me meta en problemas por subir esto. Y el día de hoy van a escuchar 3 de estos relatos tan turbios que les prometo, ya sé que lo menciono muy seguido, pero les prometo que no se lo van a creer. No van a creer las cosas que van a escuchar. Son desgarradoras, son increíbles y se van a preguntar ¿cómo es posible que esto suceda? ¿Qué hay detrás de las cabezas de estos monstruos que hacen lo que hacen? Ya lo verán, ya verán a qué me refiero. Pero bueno, no les quito más su tiempo. Sé que quieren que comencemos ya, así que te invito a experimentar conmigo el terror en la oscuridad. ¿Por qué lo hace? Bueno, Ger, me presento. Me llamo... Te sigo en YouTube y tengo tiempo escuchando tus videos, muy buenos por cierto. Te quiero contar mi historia. Es una historia de abuso. Por favor, manténme en el anonimato y disculpa si cometo errores de ortografía. Ger, todo comenzó una noche. Recuerdo que me bañé, me fui a acostar y me acosté boca arriba sin cobija. Algo importante que quiero recalcar es que no tengo puerta en mi cuarto, solo pongo una cortina. Creo que ya a altas horas de la madrugada me desperté porque sentía que alguien agarraba mi mano y hacía que mis dedos tocaran algo. Cuando hice un sonido como que me iba a despertar y entreabrí los ojos, vi una figura negra que al darse cuenta de que despertaba, se fue. Ger era mi papá. Reconocí su silueta y supe exactamente lo que estaba haciendo con mis dedos. Era algo suave y mojado. Eso me hizo sentir muy mal y lloré. También llegué a pensar que podía haber sido mi hermano, pero no, porque cuando la figura se fue, escuché que se cerró una puerta. En el interior de mi casa solo hay 2 puertas, la del baño y la del cuarto de mis papás. Supe en ese momento que había sido mi padre quien había entrado a mi habitación. Desde entonces comenzaron a pasarme cosas en las noches. No era algo que pasaba seguido, pero aunque tardaba mucho, volvía a ocurrir. La segunda vez que me pasó algo así, recuerdo que me desperté de golpe porque sentía como si algo caminara por mis piernas y glúteos. Cuando volteé a ver qué era, vi a mi papá. Estaba de rodillas, besándome esa parte. Le pregunté qué estaba haciendo y él solo se levantó y me dijo que me durmiera. Olvidé mencionar que en ese entonces dormía con mi hermana mayor. Actualmente ya duermo sola porque ella se casó y vive con su esposo, pero en ese tiempo ella dormía conmigo. Creo que todavía no se había dormido por completo y vio lo que estaba pasando, pero como el cuarto estaba oscuro pensó que había juntado un cojín que estaba tirado en el piso y que yo me había despertado por sentir una presencia. Esa vez también lloré mucho porque sabía la intención que tenía mi padre conmigo y me preguntaba por qué lo hacía. De la primera vez no recuerdo exactamente mi edad, pero de la segunda sí. Yo tenía 13 años. La verdad no sé cómo pude seguir viviendo en el mismo lugar que él porque fueron varias veces que me despertaba a medias y lo veía observando mi parte íntima o sentía que me tocaba. En todas esas ocasiones en las que me hacía sus cochinadas nunca dije nada. No quería que mi mamá se pusiera mal porque ella no puede presenciar situaciones tan graves. Se pone muy mal y además tiene diabetes. Tampoco quería que mi familia se destruyera por las tonterías que me hizo mi padre. Siempre nos reunimos y salimos en familia y no quiero que esto afecte nuestras relaciones. Si te preguntas cómo me he portado después de todo lo que me ha pasado, la verdad es que me he vuelto muy distante y grosera con él. No lo quiero cerca de mí. A veces me pongo muy triste al recordar lo que me ha hecho. Es mi padre. ¿Cómo puede hacerle eso a su propia hija? No sé qué basura tiene en la cabeza. Tengo mucho miedo porque hasta la fecha sigue haciéndolo. La última vez fue el 15 de mayo de este año y ya tengo 17 años.
Ese día en la noche estaba muy feliz tomándome fotos. Incluso días antes había estado pensando en hacerle algo para el Día del Padre porque tenía mucho tiempo sin que me hiciera sus cosas y creí que ya no las haría. Pero me equivoqué. Esa noche me volví a despertar a medias porque sentí que mi mano estaba agarrando algo. Era su parte íntima. Cuando vio que me estaba despertando, simplemente se fue. Al día siguiente me habló como si nada hubiera pasado, como si no supiera lo que había hecho. Eso me dio tanto asco y miedo. Esa noche me pregunté tanto ¿por qué? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué yo? ¿Por qué lo hizo si hasta pensaba hacerle algo para el Día del Padre? Lloré mucho, Ger, y me lavé bien la mano cuando se fue. Hasta hoy no quiero dormir en las orillas de la cama. Duermo en el medio, protegida con almohadas y con mi cobija para que no me vea ni me toque. Solo espero que un día pueda tomar el valor y contárselo a alguien. Se lo conté a 2 personas de confianza, pero no hicieron nada. Le pido a Dios que ese hombre que debería cuidarme y protegerme cambie, porque no quiero que me vuelva a hacer daño. Sé que no hubo penetración, pero lo que me hace es abuso. Lo hace cuando estoy vulnerable, cuando estoy dormida. La verdad no sé cuántas veces lo haya hecho, pero las veces que recuerdo fueron unas 5 en todos estos años, no más porque me despertaba a medias. No sé si hubo más veces en las que me hizo daño mientras dormía profundamente. Espero que esta noche no pase otra vez. Estaré protegida con mis almohadas y mi cobija para no sentir daño si mi asqueroso padre lo vuelve a intentar. Gracias, Ger, por permitirme contarte mi historia y por crear un espacio donde podamos sentirnos seguros y escuchados. Muchas gracias. Te mando un gran abrazo a ti y a toda tu comunidad de oscuros y por favor, cuídense porque a veces tu peor pesadilla puede vivir en tu propia casa contigo. Es todo, Ger. Gracias. ¡Qué flaquito que sos! Hola, Ger. Me llamo, pero prefiero mantener mi nombre en el anonimato. Descubrí tu canal hace unas semanas y lo vi como una oportunidad para abrirme y contar una de las peores experiencias de mi vida. De antemano te agradezco por darme este espacio, el apoyo y el respeto de tus oyentes. Si ves necesario cambiar alguna parte del relato, tómate la libertad de hacerlo. Para empezar, cabe aclarar que soy un chico transgénero y esto ocurrió cuando tenía 14 años. Por mi mala suerte no soy muy alto ni tengo mucha masa muscular. En términos sencillos me considero físicamente débil. Además, cuando pasó lo peor, estaba atravesando una depresión grave que me llevó a un trastorno alimenticio, por lo que estaba mucho más deteriorado y delgado que ahora. Todo empezó hace unos 4 años. Me había mudado de mi provincia natal y tenía que volver a entrar a estudiar. Pasar por la incomodidad de ser el alumno nuevo y adaptarme no fue fácil. Por suerte siempre fui bastante sociable y en menos de una semana ya tenía un par de amigos. Entre ellos había una chica a la que llamaremos Lucía. Era igual o incluso más sociable que yo. Teníamos el mismo sentido del humor y era muy carismática. Empezamos a juntarnos los fines de semana y me enseñó a escaparme del colegio para salir a pasear. Tomamos confianza muy rápido. Entre tantas cosas me contó que tenía novio, pero que por razones que nunca me explicó, siempre se la pasaban peleando. No le di importancia hasta que un día se me ocurrió invitarla a mi casa para que mis padres la conocieran, ya que siempre les hablaba de mi amiga. Vino y se llevó muy bien con ellos. Subimos a mi habitación para charlar y pasar el rato. En un momento se le ocurrió decirme que reforzáramos la amistad, refiriéndose a darnos un beso. En el momento acepté solo por las risas y la anécdota, pero de repente me agarró de la cintura y el beso se volvió largo. Admito que por un instante me dejé llevar hasta que alguien abrió la puerta y fingimos que no pasaba nada. Por suerte era mi hermana, a quien no me daba pena contarle esas cosas, pero en ese momento fue incómodo. Me preguntó algo irrelevante y se fue. Lucía y yo fingimos demencia. Al rato me llamó mi mamá para bajar a cenar. Ya eran como las 9 de la noche y mi madre le dijo a Lucía que si sus papás le daban permiso, se podía quedar a dormir.
Ella vivía en un barrio lejos y mi mamá no quería que volviera caminando sola tan tarde. Terminamos de comer, pidió permiso y le dijeron que sí, con la condición de que volviera temprano al día siguiente. A la hora de dormir le presté mi cama y yo me acosté en un colchón en el suelo. Pero cuando apagué la luz, me pidió que me acostara con ella. Tuve una sensación de mal presentimiento, pero acepté porque sentí que si no lo hacía se iba a ofender. Me acosté con ella y por alguna razón me abrazó por la cintura otra vez y me susurró con un tono asqueroso: «Qué flaquito que sos». Pensé que todo terminaría ahí, pero en cuanto cerré los ojos, empezó a deslizar su mano hasta mi entrepierna. No sabía qué hacer ni qué decir para que se quitara. Le pregunté por qué hacía eso si ella tenía novio. Me dijo que supuestamente habían terminado y después se quedó dormida. Por pura suerte esa vez no pasó a mayores. Lamentablemente empezó a aprovecharse de lo vulnerable que estaba tanto física como mentalmente. Me decía cosas como que solo yo la hacía sentir mejor cuando terminaba con su novio a cada rato, o que yo le estaba empezando a gustar por lo delgado y delicado que me veía. Eso me incentivó a querer adelgazar más para gustarle. Creía que si nos hacíamos novios ya no me iba a incomodar que me diera besos y esas cosas, pero para mi mala fortuna no fue así. Una de las veces que discutió con su novio vino a mi casa y se quedó a dormir por 3 días. Al segundo día volvió a pedirme que me acostara con ella. Esta vez no le importó mi incomodidad y me tocó por todas partes mientras me decía que le encantaba lo frágil que se veía mi cuerpo. Yo me mantuve callado, aguantándome las ganas de llorar de miedo. Disculpa si soy muy explícito, pero en un momento se le ocurrió meterme los dedos y empecé a llorar porque sus uñas me lastimaban por dentro. Esa no fue la última vez. Tuve que aprender a fingir orgasmos para que esas situaciones terminaran rápido. De a poco, con el pasar de los meses, todo empeoró. Ya no solo era abuso sexual, sino también violencia de todo tipo. Cada vez que me hablaba lo hacía de mala gana y me insultaba diciéndome maricón o puta, entre otras cosas. Me decía que era un rarito y que nadie me iba a querer por ser transgénero. Se ganó la confianza de mis padres, me alejó de los pocos amigos que tenía y empezó a consumir sustancias fuertes que la ponían violenta. Y siempre era lo mismo, se drogaba, venía a mi casa, me tocaba y me golpeaba. Con el tiempo recaí en las autolesiones y en un punto ella misma me cortaba en las piernas. Me apagaba cigarrillos en las manos, en las piernas y en los tobillos. A este punto yo ya había desarrollado bulimia, llegué a pesar 34 kilogramos y ella no hacía más que morbosear con eso y aprovecharse de que no me alcanzaba la fuerza para defenderme. Hubo una ocasión en la que mis papás no estaban en casa y ella estaba drogada otra vez. Yo estaba en un rincón de mi cuarto llorando porque me estaba hablando muy feo. Se cansó de escucharme, se levantó de la cama, me golpeó la cara y me pateó con tanta fuerza que empecé a llorar desconsoladamente. Esa fue la gota que rebalsó el vaso. Salí corriendo de la habitación y me encerré en el baño. Empecé a temblar con el teléfono en la mano sin saber qué hacer ni a quién pedirle ayuda, hasta que me llegó un mensaje de ella, que si no salía del baño, se iba a ir. Por alguna razón yo no quería eso, porque pensaba que si ella me dejaba nadie me iba a querer. Es increíble la cantidad de cosas que se aguanta a alguien cuando empieza a depender de su pareja. Finalmente llegaron mis padres y la vieron con la misma sonrisa carismática de siempre. La saludaron y ella dijo que se tenía que ir a su casa. Yo salí para despedirla y se fue en completo silencio. Entré como si nada y me fui a llorar a mi cuarto. Actualmente tengo un novio que sabe todo lo que pasé. Me ama y me cuida mucho. Pude cortar todo tipo de contacto con ella. Las últimas veces que me crucé con Lucía me sonrió con la misma cara simpática que le ponía a mis padres después de agredirme. Sin embargo, quizá mis papás nunca sepan porque no la he vuelto a invitar ni a nombrar. Me sigue dando asco lo cínica que era y me preocupa que el novio que tenía probablemente sufría las mismas cosas, al igual que su pareja actual. Gracias por leer, Ger. Te mando saludos y un abrazo desde Argentina.
es seguro. Hola, ¿cómo estás? No llevo mucho tiempo viendo tus historias y relatos. He estado muy indecisa sobre contarte la mía, aunque sé que es un poco larga y compleja. Aún así me gustaría compartirla. Me encantaría que se mantenga completamente anónima, porque no sé si alguna persona de mi antiguo entorno familiar o de amigos pueda ver tus videos. Y a las personas que la escuchen, les pido por favor que no se queden calladas, que griten, que luchen. Sé perfectamente que da miedo y que se siente de todo, pero a veces es necesario salvarte a ti mismo. De mi niñez ya no recuerdo mucho. Solo tengo leves flashbacks de los momentos más dolorosos. Desde donde tengo memoria, todo comenzó cuando tenía 4 años, aunque no dudo que haya empezado antes. No sé exactamente cómo inició ni cuál fue el primer abuso. Lo que sí recuerdo es que las personas que se suponía que más debían amarme, adorarme, protegerme y enseñarme a vivir, me hacían los daños más atroces que puedas imaginar. Desde los 4 o 5 años, el hombre que me dio la vida me tocaba, besaba, manoseaba y me masturbaba. Para mí eso era completamente normal. No pensaba que estuviera mal porque no veía nada malo en sus actitudes. Además podía ver que también lo hacía con mis hermanas. Lo que sí notaba mucho era que mis hermanas, especialmente las 2 mayores, odiaban que él se acercara a mí, que me mirara, me abrazara o me diera dulces. Para mí recibir un dulce era una señal. Sabía que tenía que ir atrás de la casa, sentarme y abrir las piernas para que él hiciera lo que quisiera. En ese momento ya había penetraciones, aunque no entraba por completo porque mi padre era un hombre de baja estatura, de alrededor de 1,45 metros. Eso no es lo peor. Lo peor es que mi propia madre a veces se daba cuenta. Mis hermanas le reclamaban y le pedían que me protegiera. Entonces ella me revisaba, veía cómo estaba, pero después no hacía nada más. Lo único que pasaba era que después de que mi padre me hiciera sus cosas, ella me bañaba, me cambiaba y me decía que yo era la niña más hermosa del mundo. Sé que lo que voy a decir no está bien, pero para mí, en ese momento, era la felicidad más grande, porque por fin alguien me veía y me notaba. A veces lloro al entender que fue la peor madre del mundo, pero también trato de comprender que es una persona con problemas mentales e inestable. Ese fue mi punto de quiebre. Me di cuenta de que eso no estaba bien, que no me gustaba, que me dolía, me rasgaba, me arañaba y me pegaba, pero no podía controlarlo. No podía simplemente decirle a mi padre que ya no quería. Cuando empecé a crecer alrededor de los 6 años, expresaba más claramente que no me gustaba y que me lastimaba. Él me respondía que me quedara callada, que si no lo hacía era porque yo no lo quería y que ya no sería su hija preferida. Eso me dolía muchísimo, porque él era mi papi, mi héroe, mi todo. Tú dirás, ¿cómo no me daba cuenta de que eso no estaba bien? La respuesta es clara. Yo crecí en el campo, en una zona apartada cerca de Colombia. Mi familia cuidaba los cultivos de una casa vecina cuando los dueños viajaban. Realmente no entendía cómo funcionaba todo, solo recuerdo lo básico. Después sentí otro punto de inflexión. Ya no era solo mi papá, ahora también era mi hermana mayor. Ella veía lo que me pasaba y lo que le hacían a ella y decidió desahogar su frustración conmigo. Me obligaba a hacerle sexo oral, a tocarle los senos y a darle besos en la boca. Para mí seguía siendo normal, aunque empezaba a sentir que no me gustaba y que no era lo mío. Llegó el momento en que ya no aguanté más. Tuve berrinches, pataletas, llantos, tiraba las cosas, dejé de hablar por completo. Pasé de ser una niña que apenas hablaba y no sabía leer porque no teníamos estudios, a ser aún más antisocial, retraída y huraña. Fue entonces cuando mi padre me llevó a la casa de un amigo. Allí había 2 señores más. Me dijo que un amigo quería saludarme
y me hizo entrar. Me señaló a uno y yo, siguiendo su señal, me senté en sus piernas. En ese momento vi cómo mi papá bajaba las escaleras y se iba, dejándome allí. El señor empezó a meterme los dedos en la boca y luego bajó a mis partes íntimas. Fue un momento chocante. No sabía qué hacer ni cómo reaccionar. Realmente no me gustó. Ese horrible momento se repitió varias veces. Después hubo un allanamiento en mi casa y con aproximadamente 7 años ingresé a un lugar de protección. Mis hermanas contaron todo lo que había pasado y yo también hablé de muchas cosas. No conté todo porque me daba mucha vergüenza admitir que también tocaba a mis hermanas y que ellas me tocaban a mí. Cuando mi hermana me miró en ese momento, solo pude callar. Durante los 3 años que estuve en la casa sustituta, viví con 2 de mis sobrinos. Al menor empecé a decirle que si quería probar cosas de personas grandes, y no sabes cuánto me arrepiento. Me duele decirlo porque siento que dañé a alguien como me dañaron a mí. Siento que corrompí a una persona linda y pura. No doy más detalles porque no quiero recordarlos. He tratado de localizarlo para pedirle perdón, pero no he podido. Aunque me repito que solo era una niña pequeña que repetía lo que le hacían a ella, siempre termino sintiéndome culpable, como la persona más asquerosa del mundo. Después de esos 3 años cumplí 10 y me fui a vivir con parte de mi familia materna, en 3er grado. A mi mamá biológica ya no le dieron la patria potestad porque la perdieron y no podía volver con ella por ser una mala madre. En esa nueva casa también recibí abusos, golpes, falta de comida, privación de la libertad. Todo lo hacía el hombre que tenía mi custodia legal. De puertas para afuera nadie sabía, los vecinos y amigos no, pero la familia cercana, claro que sí. De puertas para adentro siempre había maltrato y abuso. Él era grande y gordo, yo era muy pequeña, delgada, tímida y retraída. Casi no hablaba y él usaba eso a su favor. Cuando la gente me preguntaba, yo no respondía por vergüenza. Él me decía que yo era la culpable, que por ser bonita, por sentarme de cierta forma, por usar falda o short, lo estaba provocando. Yo sentía que era mi culpa y que no podía contarlo. En los abusos me tocaba las piernas, me besaba los senos y me decía que yo era la mujer más hermosa del mundo. Nunca me trataba como una niña. Tocaba mis partes íntimas, intentaba meterme los dedos y me decía que me dejara, que eso me iba a gustar mucho, que me iba a hacer ver el cielo. Me pedía que una vez en su vida lo dejara ser suyo. Eso me lastimaba profundamente. Yo esperaba llegar a un lugar donde me trataran como una princesa y por fin tuviera una niñez, pero nunca pasó. A los 13 años conocí a una mujer que me ayudó. Me decía que me entregara, que luchara por mí, que ella estaría ahí aunque no fuéramos familia de sangre. Con mis miedos y ansiedad me tomó tiempo decidirme. A los 15 me entregué al bienestar. Investigaron a quien ahora es mi mamá actual y confirmaron que era una buena persona que quería ayudarme sin pedir nada a cambio. El proceso duró unos 6 meses. El 24 de diciembre el comisario que llevaba mi caso me dejó libre y me dijo que ese era mi regalo de Navidad y cumpleaños, porque cumplo el 29 de diciembre. Fue el día más feliz de mi vida. Por fin iba a tener una vida normal. Aunque he tenido errores y tropiezos, fue una de las mejores decisiones que he tomado. Actualmente ya no vivo con ella, vivo con mi pareja y ella vive al lado. La adoro muchísimo y adoro a mi actual pareja. Es la persona más amable y paciente del mundo. Tengo tropiezos, bajones, llantos y tristezas, pero nunca extraño a ninguna de esas personas. Nunca extrañé a mi madre biológica porque nunca fue una presencia fuerte en mi vida. Tampoco extraño a mis hermanos porque desde muy pequeña no estuve con ellos. Quería contarte esto tal como salió, aunque esté un poco enredado. Llevo más de 6 días tratando de enviártelo. Si no lo cuento hoy, siento que nunca lo haré.
Gracias por darme este espacio. Por cierto, hay algunos detalles que olvidé mencionar. Durante los 3 años que no estuve con mi familia, mi madre fue a la cárcel. Me llevaban a visitas con ella y también con el hombre que me abusaba. Me da vergüenza decirlo, pero yo misma pedía que me tocara, porque era como una costumbre, una reacción involuntaria. Aún no entiendo cómo permitían esas visitas y que conviviera con él. Él ya murió, creo que de cáncer, y la persona que lo cuidó y apoyó hasta el final fue mi madre. Cuando él murió, ella me llamó, yo tenía recién 16 años, para decirme que ya podía descansar. Eso me desestabilizó, aunque nunca sentí rabia, frustración ni dolor hacia ellos. Hoy son un 0 a la izquierda. Somos como 10 hermanos. Yo soy la penúltima y tengo 2 hermanos gemelos menores. Muchas gracias por el espacio y por escucharme. Un abrazo y muchos éxitos. Qué fuertes historias. Es increíble cómo después de 16 episodios de esta sección les juro que me sigo impresionando por las cosas que me cuentan y se me sigue haciendo increíble. De verdad, se me sigue haciendo increíble. Muchas gracias si llegaste hasta el final de este episodio. Sé que no son cosas fáciles de escuchar, pero creo que vale la pena porque muchas veces con estas historias nosotros aprendemos. Quizá aquí vemos patrones que en nuestra propia vida ocurren y entonces empezamos a entender por qué a lo mejor algunas personas hacen esto, por qué hacen aquello. Creo que son una buena fuente de información estas historias que nos pueden ayudar a entender mejor nuestro entorno en caso de que exista algo así. Esperemos que no. Pero bueno, como dije, muchas gracias por llegar al final. Sé que no son fáciles de escuchar, pero creo que nos pueden ayudar bastantes, tanto a nosotros como a las personas que las mandan, porque les sirve como un desahogo, como lo escuchamos muchas veces. Les mando un gran abrazo. Yo soy Ger. Experimenta conmigo el terror en la oscuridad. Us.